Muy buenas noches, mi nombre es Angélica María Álvarez Gallego, estudiante del programa Ingeniería Industrial y de la asignatura Cátedra Social Unadista. El día de hoy voy a hablar acerca de la agricultura familiar y de la huerta casera. Esto como parte de un proyecto de una serie de capacitaciones acerca de estos temas para nuestra comunidad. Vamos entonces a iniciar. ¿Qué es la agricultura familiar? Se entiende la agricultura familiar como la visión de una pequeña explotación, donde la familia que vive en ella depende económica y socialmente de la actividad que realizan. Esta labor es muy común en las poblaciones rurales, aisladas del mundo urbano, que requieren satisfacer sus necesidades alimentarias cada día o generar ingresos a través de la producción de alimentos que suelen ser orgánicos y libres de agentes químicos. ¿Cuáles son los componentes de la agricultura familiar? Los pequeños productores de alimentos, ya sean del sector agropecuario, silvícola, pesquero o acuícola, están englobados dentro del concepto de agricultura familiar. Ellos tienen las siguientes características: acceso limitado a recursos de tierra y capital, uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, la actividad agropecuaria, silvícola, pesquera o acuícola, y es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar. Ahora vamos a ver la importancia de la agricultura familiar. La importancia de la agricultura familiar radica en su gente. De todas las explotaciones agrícolas presentes en América Latina y el Caribe, más del 80% corresponde a la agricultura familiar. En tanto, entre el 27% y el 67% de la producción de alimentos proviene de ese sector. Por si fuera poco, genera entre el 57% y el 77% del empleo agrícola. Por otra parte, la agricultura familiar es un eje central de las comunidades rurales, fomentando el arraigo de las familias al territorio, preserva los saberes ancestrales y las tradiciones. Por último, cuida las especies vegetales y animales propias de la región. Ahora la agricultura familiar en la historia de Colombia. En la década de los 60, el fervor social hizo visible al campesino sometido históricamente a situaciones de inequidad y pobreza, modelo latifundista. En la década de los 70 empezó la estructura agraria, dicotomía e inequitativa. Década de los 80 y 90, la agricultura familiar pasó inadvertida en la mayor parte de los países de América Latina. Década del 2000 al 2010, demanda por los alimentos, las materias primas para la industria, incremento de precios agrícolas internacionales, lo que se conoce como fenómeno del land grabbing. Actualidad, más o menos a partir del 2016 en adelante, valorización de activos como la tierra, el agua y los recursos minerales. Agricultura familiar es igual de importante a los aspectos sociales y ambientales. Beneficios de la agricultura familiar: policultivos, conservación de semillas, ecología, equilibrio entre el hombre y el medio y un desarrollo social y cultural en nuestro medio. Sin embargo, también nos encontramos con muchos obstáculos en la agricultura familiar en este momento, como lo son las multinacionales, la cultura perdida, la mitigación, la deforestación, el déficit de agua, efectos del cambio climático, regiones semiáridas, tierras poco fértiles, favorecimiento a las multinacionales, legislaciones desfavorables, difícil acceso a la semilla, sistema educativo precario, inaccesibilidad al crédito, bajo precio intermediario, falta de mejora tecnológica en la maquinaria, extorsión y grupos armados ilegales. ¿Qué depara para el futuro de la agricultura familiar? La agricultura familiar tiene un gran potencial y se espera que el acceso a los mercados de consumo sea más expedito y, en lo posible, que exista una comunicación directa con el consumidor, ofreciendo alimentos diferenciados o gourmet, y así lograr mejores precios y la fidelización del consumidor. De este modo, es posible la difusión de los saberes e historia del agricultor y su núcleo familiar. Las políticas del sector están centradas en lograr registros nacionales de agricultores familiares. Parece mentira que los gobiernos no conozcan cuántos ni quiénes son aquellos que les proveen alimentos. Sin embargo, esto se comprende ya que es difícil acceder a la información en un medio rural. Ahora vamos a hablar acerca de la huerta casera. La huerta casera es aquella que podemos tener cada uno de nosotros al interior de nuestros hogares, bien sea una casa, un apartamento o incluso hasta una finca. La idea de tener una huerta en la casa ha tomado fuerza desde hace un par de años gracias a los beneficios que ofrece la agricultura urbana, el consumo consciente y la alimentación orgánica
son corrientes que también la han potenciado. Cabe destacar que durante el último año, es decir, en el 2020, debido a los efectos de la pandemia y el confinamiento obligatorio, se ha hecho más famoso o se ha hecho más necesario el hecho de crear huertas caseras. La hierbabuena, el cilantro, el tomillo, romero, menta, orégano, albahaca son algunas de las hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias que se pueden sembrar en el espacio que uno elija dentro de su hogar. Sin embargo, vegetales y hortalizas como el tomate, zanahorias, espinacas y lechugas también se cultivan siguiendo algunas pautas específicas. Así, tener productos de la canasta familiar en el jardín, balcón, patio o terraza en realidad es muy sencillo y trae muchos beneficios. Pasos para hacer una huerta casera. Esos son algunos pasos genéricos como parte de este primer video de capacitación. Primero, decidir qué tipo de huerta se quiere realizar. Únicamente con plantas aromáticas, solo de vegetales u hortalizas o incluso ambas. Dependiendo de lo anterior, se debe establecer cuál es el espacio disponible al interior del hogar. Segundo, revisar el lugar en el que le gustaría tener su huerta. Preguntarse dónde se tendrán más posibilidades de crecer las plantas teniendo en cuenta entradas de luz solar. Lo ideal es que reciban 6 horas de luz solar. Tercero, armar un equipo, necesitando materiales básicos para construir la huerta, como guantes, tijeras podadoras, atomizador de agua, kit de jardinería básico como con pala, pico, rastrillo y regadera, además de escoger las semillas de su preferencia, el abono, los fertilizantes y las materas o recipientes y tierra. Cabe destacar que estas materas o recipientes hoy en día se está aplicando mucho el concepto de reciclaje. Se puede utilizar desde cáscara de huevos hasta los propios panales de los huevos. Cuarto, otro consejo es optar por brotes. Si se siembran brotes directamente, los resultados se ven mucho más rápido. Las lechugas, la cebolla y el tomate se pueden comprar en brotes, recordando que para no dañar las raíces se debe hacer un agujero grande en la tierra. 5. Cada planta necesita un contenedor acorde a su tamaño. El requerimiento de espacio para crecer va a depender de la planta que se elija. En cuanto más espacio tenga, mejor será su producción. Sexto, tener presente que cultivar la huerta y las plantas de acuerdo a la temporada. En Colombia no tenemos estaciones, sin embargo, sí hay periodos de cosecha específicos para cada alimento. En este caso tenemos la temporada de lluvia y las temporadas de verano. Séptimo, no olvidar que el agua es muy importante para la siembra. Eso sí, la respuesta a cada cuánto se debe regar las plantas es cada cuánto lo necesite. Y eso se irá aprendiendo en el proceso según el cultivo que se esté realizando. Generalmente el riego se hace entre diario o día de por medio. Esas son algunas pautas básicas para crear un huerto en la casa. Y aquí tenemos las referencias bibliográficas en las que nos basamos para este primer video. Muchas gracias.